Muy buenas tardes. Vamos a hacer la presentación de el video reconociendo las herramientas de desarrollo para la materia gestión de proyectos. ¿Qué importancia tiene identificar las herramientas en las que se desarrollará un proyecto de software? Bueno, la creciente importancia de la gestión de proyectos va ligada independiente del sector de la organización, y aunque sí se observa un mayor incremento en las tecnologías de consultoría, las principales ventajas que podemos obtener de usar algunas herramientas para gestionar los proyectos son: recogida automática de la información. 2. Control total sobre el proyecto. 3. Análisis de la desviación. Y 4. Mejora en la comunicación interna. ¿Cuándo debo usar en un proyecto de software para web o para escritorio? Bueno, esto depende de lo que nos solicite el cliente o el usuario, ya que todo dependerá si él lo que necesita es manejar algo propio interno en su empresa o quiere algo portable que tenga acceso desde cualquier lugar. Dependiendo del levantamiento de esta información, nosotros vamos a decidir cuál es la mejor opción para el cliente, si una aplicación web o una aplicación de escritorio. ¿Qué diferencias hay entre una aplicación web y una de escritorio? Una aplicación de escritorio o desktop es aquella que se instala directamente en el ordenador del usuario y que es ejecutada por el sistema operativo, ya sea Microsoft, Macintosh, Linux, etcétera, 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 y cuyo rendimiento depende de las diversas configuraciones de hardware que tiene el cliente. También dependerá de la cantidad de memoria, disco duro, memoria de video, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones de escritorio tenemos los programas Microsoft Office como el Excel, Word, PowerPoint, los clientes FTP como el FileZilla, FTP, etcétera. Tenemos aplicaciones como Windows Live Messenger, como el iTunes, como el Winamp, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas de las aplicaciones de escritorio? Las ventajas de estas aplicaciones, primero que todo, son: habitualmente su ejecución no requiere de comunicación exterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son más veloces, suelen ser más robustas, más estables, el rendimiento en tiempo y respuesta son más rápidos y pueden ser mucho más seguras dependiendo del desarrollador. ¿Cuáles son las desventajas de las aplicaciones de escritorio? Las desventajas: su acceso se limita al ordenador donde está instalada, son dependientes de un sistema operativo que se utilice, son dependientes de las características del hardware, requieren una instalación personalizada, requieren actualización personalizada y suelen tener requerimientos especiales de software y librerías. ¿Qué es una aplicación web? Una aplicación web, también llamada online, son aquellas que son instaladas en un servidor y para su ejecución se requiere disponer en el ordenador una conexión a internet y un navegador. Como navegador conocemos al Google Chrome, Internet Explorer, el Mozilla Firefox, Opera, Safari, etc. Ejemplos de este tipo de aplicaciones web conocemos como el Gmail, el Hotmail,
las tiendas de online Amazon, las enciclopedias en línea como Wikipedia, las plataformas de información como el Google Earth o los álbumes de fotos como el Flickr y el Picasa. ¿Cuáles son las ventajas de las aplicaciones web? Las aplicaciones web tienen como ventaja que son portables, las puedes ejecutar desde cualquier ordenador con conexión a internet. La información se maneja, es accesible a través del internet, por lo que son especialmente interesantes para desarrollar aplicaciones multiusuarios basadas en compartir información. Son aplicaciones muy ligeras, por lo que el usuario no necesita tener grandes recursos en el equipo, consumen muy pocos recursos, son fáciles de actualizar y mantener, el usuario puede participar en la elaboración de contenidos, se puede distribuir e instalar en miles de equipos sin limitación o restricción alguna, su funcionalidad es independiente del sistema operativo instalado en el ordenador, no hay problema de incompatibilidad entre versiones porque todos los usuarios trabajan con la misma, y la seguridad depende del desarrollador. ¿Cuáles son las desventajas de las aplicaciones web? Una de ellas es que es necesaria la conexión a internet. La comunicación constante con el servidor establece la dependencia y una buena conexión a internet. El servidor debe tener las prestaciones necesarias para ejecutar la aplicación de una manera fluida y no solo para un usuario, sino para todos los usuarios que la utilicen en forma concurrente. Se pierde tiempo en desarrollo haciéndolas compatibles con distintos navegadores. Su tiempo de respuesta es más lento que las aplicaciones de desktop, ya que esto depende de la conexión y el ancho de banda de la conexión a internet. Y por último, el tiempo de respuesta puede llegar a ser lento dependiendo de las características del ordenador y del proveedor de servicio de internet con que se cuente. Muchas gracias por su atención. Este fue un trabajo presentado por Luis Rafael Martínez para la materia gestión de proyectos.